Muy buenas noches, bienvenidos a otra entrega más de su programa Foro 506. Esta noche muy complacidos mis compañeros Luis Fernando Sanabria y Alberto Boza. Tenemos un tema súper actual, un tema que nos compete en la actualidad, pues que está aquejando a nuestro país. Un invitado de primer nivel, creo que en este contexto me atrevería a decir que no existe una persona con mayor conocimiento integral, una visión tan amplia y tan clara sobre la realidad de lo que está atravesando Costa Rica. Don José Gerardo Corrales Brenes nos acompaña hoy, banquero con más de 25 años de experiencia, economista, máster en banca y finanzas del INCAE, empresario y gerente del año, exdirector de UCAEP, expresidente y exdirector de la Asociación Bancaria Nacional, profesor de Escuela de Economía de ULIT University y profesor invitado de INCAE. Un bagaje de conocimiento muy amplio, un referente en la temática económica nacional y una persona que nos viene a sacar o a dar conocimientos sobre todas aquellas soluciones y todas aquellas posibles vías que puede tener nuestro país para salir de la coyuntura en la cual estamos. Don Gerardo, bienvenido a este programa. Le agradecemos muchísimo pues su tiempo. Sabemos que está con una agenda sumamente apretada. Y pues aquí estamos. Nosotros solemos iniciar este programa con una pregunta que va directamente relacionada a la coyuntura nacional y a la realidad nacional. Son ya 6 años, por decir un contexto, 2 administraciones diferentes, con índices claramente en franco deterioro, y que se han venido agravando a lo largo de estos últimos meses. Estamos hablando del desempleo, estamos hablando de la competitividad. Ni siquiera podemos decir que nuestro país está en un nadadito de perro en este momento. Sin duda alguna, todos los costarricenses estamos en esto. Y pues la pregunta con la que empezamos es, don Gerardo, ¿cuál es su lectura del estado socioeconómico y político de Costa Rica? Bueno, gracias Eduardo por la oportunidad. Muy complicado. Me parece que históricamente para nuestras generaciones es el momento más crítico, tanto desde el punto de vista social, político y económico. Hemos venido, digamos, barriendo debajo de la alfombra una serie de problemas de carácter fiscal, de carácter económico, de carácter social que se manifiestan en una distribución del ingreso totalmente desigual, donde el quintil de ingresos más altos recibe más del 50% de los ingresos y el quintil más bajo un 4%. Y lamentablemente un esquema de partidos políticos sin ninguna visión en general estratégica de país que se quiere, de un plan estratégico país, sino con criterios meramente electoreros de 4 años y aprobando una serie de leyes irresponsables sin contenido económico. Y todo eso, al final, el COVID lo que hizo fue explotarlo, lo que hizo fue, como en todo el mundo, revelar quién está bien, quién está mal, y a nosotros nos agarró en curva con una construcción, con unos cimientos muy flojos, muy débiles, y eso pues lamentablemente se refleja en los números, una tasa de desempleo histórica de cerca del 24%, que junto con un subempleo como del 25%, tenemos ya la mitad de la fuerza laboral en problemas. Esto es más de 1 millón de personas con problemas salariales. Eso se demuestra en los índices de pobreza, una vergüenza. Un índice de pobreza del 30% de los costarricenses, señores, no recibe un salario mensual de 120,000 colones para poder cubrir el costo de la canasta básica y necesidades otras distintas alimentarias básicas. Y aproximadamente 450,000 costarricenses, 9% de la población, ni siquiera tiene un ingreso de 50,000 colones, que es el costo de la canasta básica por persona. Entonces me parece a mí que aparte del problema fiscal, sí se juntaron todas y pues no veo sinceramente sentido de urgencia, no veo una discusión país, veo de nuevo discusiones electoreras, veo los partidos tratando de cubrirse las espaldas, sus costos políticos, nadie con el deseo de asumir con el muerto, y nadie quiere que se le peguen las pulgas, todos están proyectando su gestión para el 2022
Y mientras tanto, hoy, por ejemplo, del jueves a hoy, los bonos de Costa Rica en el mercado internacional se han caído 10 puntos. No nos creen, nos ven como un país, digamos, poco serio, un país donde no se le quiere entrar a las reformas estructurales, se quiere seguir en media crisis con las convenciones colectivas, se firma una convención colectiva que es una bofetada para el pueblo con el Ministerio de Educación, donde les dan pluses por un 12% más del salario base, donde les dan 3 días de feriados por la muerte de los abuelos, donde les conceden feriados de la Semana Santa, eh, donde el partido en gobierno más bien propone en el presupuesto del 2021 un incremento de gastos de 60.000 millones de colones más. Entonces, Eduardo, tal vez yo estoy muy pesimista, pero esa es la realidad que estamos viviendo y al final, pues la economía no espera. La economía se va a ajustar por sí sola. Y ahí sí, lamentablemente, pues todo el país es el que va a sufrir el ajuste de los indicadores o de los macroprecios que se llama. Claro. Bueno, como usted muy bien apunta, al final a los economistas muchas veces nos tachan de que somos muy fríos porque todo lo hablamos con números. Lo que pasa es que eso es evidencia científica de lo que está pasando. Al final, por definición, la economía es simplemente el uso eficiente de los recursos para satisfacer necesidades básicas humanas, y de ahí es donde se deriva la teoría económica. Entonces, lo que hay que darle es sustento, y cuando se hablan con números, por más fríos que sean, lo que revelan es la realidad de lo que estamos pasando. Don Gerardo, yo le quería hacer una consulta con respecto al PIB. El PIB es la medida comúnmente usada en economía a lo largo y ancho de todo el mundo para establecer los parámetros, los presupuestos, etcétera, etcétera, sobre las cosas y el crecimiento de un país. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta, porque usted atinadamente mencionaba el tema del desempleo y eso, pero hay un tema ahí paralelo que es la informalidad, que la informalidad está llegando a índices del 50%, etcétera. Hablamos de la elusión, hablamos de la evasión, y todos estos temas a mí me llevan a una pregunta que tal vez de la forma más simple podríamos explicar y que usted nos guíe. ¿Podría ser que el PIB de Costa Rica esté subvaluado? O sea, hoy hablamos de 37.000 miles de millones en PIB más o menos, o 60.000 millones de dólares en PIB. Correcto. ¿Existe posibilidad de que a raíz de todos estos temas de elusión, evasión y de informalidad del sector, pueda ser que ese PIB en realidad nos están diciendo cifras que son menos de las que son realmente? Bueno, sí, en general, recuérdese que el Producto Interno Bruto se calcula por un departamento en el Banco Central, que es el Departamento de Cuentas Nacionales, y este departamento se alimenta, por decirlo así, de insumos que provienen de los sectores formales. Ha habido intentos, digamos, hubo uno reciente de tratar de llegarle a la informalidad, que como usted dice es ya el 50% de la fuerza laboral que está en la sombra, digamos, que no paga impuestos, que no paga cargas sociales. Pero yo sí coincido de que podría haber alguna subestimación y eso pues habría que buscar el detalle en el Banco Central. Excelente. Luis Fernando, tenías algunas consultas. Muchas gracias. Sí, Eduardo, muchísimas gracias. Don Gerardo, hay un grupo de economistas de izquierda que han andado con la cantaleta de que quieren meterle el diente a las reservas monetarias internacionales, es decir, ese grupo de divisas de dólares que tiene el Banco Central. A mí realmente estas ideas me preocupan muchísimo, me parecen una ocurrencia muy peligrosa, pero yo le pregunto a usted, ¿están ellos en lo cierto? ¿Es correcto? ¿Sí se puede meter mano a esas divisas? ¿O eso sería una locura? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Luis Fernando, es total locura. Las reservas monetarias internacionales, cualquiera que estudie economía, y me extraña mucho a estos señores que se dicen ser economistas, saben que las reservas están con un solo propósito, existen por un solo propósito, que es blindar desde el punto de vista de la balanza de pagos a la economía. Es darle activos líquidos al Banco Central para que si el día de mañana hay un desequilibrio comercial, financiero, en la balanza de pagos que se traduce en presiones sobre el tipo de cambio, pues el Banco Central pueda contener esas presiones vendiendo rápidamente
los activos en los cuales están invertidos las reservas para poder participar en el mercado cambiario y contener los movimientos de oferta o demanda de dólares. También pues engaña a la gente porque se le tiran cifras burdas, brutas, que no reflejan la cantidad de reservas líquidas propias del Banco Central. De los 8.000 millones que se dice que se tienen de reservas, pues resulta que el encaje mínimo legal, o sea, el porcentaje de los depósitos en dólares del público en los bancos que mantienen depositado en el Banco Central, son prácticamente entre 2.000 y 2.500 millones de dólares. Eso no le pertenece al Banco Central. Luego hay 500 millones que son depósitos del gobierno, tampoco le pertenece al Banco Central. Y luego los colones que circulan en la economía, lo que se llama la emisión monetaria, los billetes y monedas, tienen un respaldo en reservas, que esos son como 2.000 millones de dólares. Si usted resta todo eso, realmente las reservas disponibles son 3.000 millones. Y esta gente dice, cómprele al gobierno bonos por 2.000 millones de dólares. Por Dios, los bonos costarricenses, con todo respeto, pero así nos ven en los mercados internacionales, una calificación de riesgo B es una calificación de riesgo especulativa. Nuestros bonos son junk bonds, son bonos chatarra. Nosotros estamos a la vuelta de la esquina de que las agencias calificadoras, con todas estas noticias que leen, ¿verdad?, en los periódicos, en las redes sociales, porque ellos están viendo lo que pasa en el país, de ahí es muy posible que ahora en noviembre nos hagan un downgrade. Y ese downgrade podría llevarnos a triple C. Y el triple C es pertenecer a un grupo selecto de países del Congo, la República del Congo, Angola, Zimbabue, Surinam, Belice, tal que, imagínese usted, si el Banco Central hace lo que esta gente recomienda, le compra bonos al gobierno de Costa Rica, el gobierno de Costa Rica agarra 2.000 millones de dólares, que es una emisión inorgánica, lo mete en bonos proteger, paga gastos corrientes, etcétera. Y cuando haya un problema, que ya lo está viendo, de tipo de cambio subiendo, el Banco Central dice, bueno, aquí tengo los bonos de Costa Rica, voy a salir al mercado internacional porque me urge inyectarle dólares. ¿Quién cree usted que nos va a comprar esos bonos? Y si hay un valiente que nos va a comprar esos bonos, ¿a qué precio? ¿Con qué descuento? Y eso haría pues que el Banco Central no tenga la fortaleza suficiente para parar un efecto tequila o un efecto corralito. En el año 1998, el presidente brasileño Cardoso decía que Brasil era un país, un mar azul, porque nadaba en 55.000 millones de dólares de reservas monetarias internacionales. Hubo miedo en el sector financiero y en 3 días le sacaron las reservas y el tipo de cambio del real respecto al dólar pasó de 2 reales a prácticamente 5 reales por dólar. O sea, más de un 100% de devaluación en 3 días. Imagínese lo que eso significa. La gente debería entender que si yo tengo un salario en colones, mi poder de compra en dólares se calcula como ese salario en colones dividido entre el tipo de cambio. Si el tipo de cambio aquí se dispara de 600 a 1.200, es como que me hubiesen metido un impuesto por el 50%, que me reduzcan el poder de compra, mis ahorros, mis alquileres y demás a la mitad. Esa es un ajuste violento, automático de la economía por la inutilidad nuestra política o económica de hacer los ajustes que son necesarios. Don Gerardo, entonces, este señor William Hayden, Leiner Vargas, Sofía Guillén, Luis Paulino Vargas, adicional de Célimo Guido, que está repitiendo esta receta, y Albino Vargas, que lo dicen una y otra vez, sea una locura o sea una mentira, el caso es que la gente empieza a creerse esas ideas. Pero entonces, llegar en algún momento por esa vía es simplemente echarle más gasolina al incendio que tenemos. O sea, es llevarnos el tipo de cambio a las nubes y con ello aumentar el costo de vida y el costo de los alimentos de las personas más humildes. O sea, lo que ellos defienden es lo que van a afectar de primero. Sí, señor, porque los deciles de ingresos más bajos no ganan dólares. Los deciles de ingresos más bajos reciben colones. Y entonces, si el tipo de cambio se dispara y el Banco Central no lo puede contener, esa es la gente que va a sufrir más. Si ya están sufriendo, imagínense lo que es que le reduzcan el poder de compra a la mitad. De tal manera de que me parece muy responsable esos señores. No tengo nada contra ellos, a todos los, pero me parece que en este momento hay que llamar mucho a la prudencia, a la cordura y evitar ocurrencias. No se trata de ocurrencias. Aquí hay que hacer planteamientos que sean viables técnicamente y que a su vez protejan a los sectores de más bajos ingresos. Sí, don Gerardo,
En Costa Rica vamos claramente hacia el camino de una gran recesión. La respuesta lógica de cualquier gobierno ante esta situación sería bajar la tasa impositiva para estimular la actividad económica. Aquí se nos ha mezclado también con un déficit fiscal histórico. La respuesta del gobierno aquí son más impuestos, subir esa tasa impositiva. ¿Es el camino correcto o tenemos alguna otra opción aparte? ¿Cuál es la otra opción que podríamos tener? Perdón, Alberto, es que se me perdió un poco el internet. ¿Me puedes preguntar de nuevo? Sí, señor. Bueno, en Costa Rica vamos claramente hacia el camino de una recesión económica. La respuesta correcta o la respuesta lógica de un gobierno ante esta situación sería bajar la tasa impositiva para tratar de estimular la producción y tratar de estimular la economía. Aquí se nos está mezclando también con un déficit fiscal histórico. Entonces, la respuesta del gobierno es aumentar la tasa impositiva para tratar de aumentar sus ingresos fiscales y disminuir este déficit fiscal. Claramente, esto va a deprimir aún más la actividad económica. Tenemos otras opciones, aparte de aumentar tanto los impuestos, y si las tenemos, ¿cuáles serían? Sí, muy interesante. Vamos a ver, el problema que estamos teniendo es financiero, matemático. Es muy sencillo. Aquí hay dos cocientes. Es el déficit primario, ingresos menos gastos del gobierno antes de intereses respecto al Producto Interno Bruto. Y el otro cociente es el saldo de la deuda del gobierno respecto al Producto Interno Bruto. El primero este año va a ser 10 puntos del Producto Interno Bruto. El segundo va a ser 70% del Producto Interno Bruto. Si uno quiere parar ese de sangre, si yo fuera médico, estuviéramos hablando de una consulta médica, usted llega como paciente, le hacen el diagnóstico y le dicen, pues usted aquí tiene un problema, una enfermedad, entonces mi recomendación es una serie de medicinas. Y las medicinas, el cóctel de medicinas que nos van a dar es, o sube los ingresos, vía impuestos, o recorta los gastos, ¿verdad? Vía eficiencia, vía control de evasión, vía rediseño del aparato estatal, vía eliminación de pluses, convenciones colectivas, o vende activos para amortizar el otro numerador, la deuda, bajar el nivel de deuda y con ello la carga de intereses, o ataque los dos cocientes por el lado del denominador, que es el Producto Interno Bruto. Haga crecer más la actividad económica. La elasticidad de la recaudación tributaria respecto al PIB, o sea, la sensibilidad que tiene la recaudación de impuestos a una reactivación económica, según el Banco Central en los últimos 30 años, fluctúa entre 1.1 y 1.3%. Quiere decir que si el Producto Interno Bruto el próximo año va a crecer 2,5% y luego digamos 3% y luego 3,5%, quiere decir que también los impuestos se van a recuperar. Pero para eso yo tengo que tomar medidas que me reactiven la economía, que me permitan que la economía crezca. Entonces sí, Alberto, hay otras alternativas, pero esas alternativas no caen del cielo como el maná. Implican acciones, así como en empresa privada, cuando uno está en problemas, llama a todo su equipo gerencial y les dice, hagamos un plan. Un plan se compone de medidas, un plan se compone de responsables, un plan se compone de fechas de implementación y un plan se compone de seguimiento y rendición de cuentas. Nada de eso me parece a mí que el gobierno ha hecho ni ha estado planteando. Entonces se vinieron con un plan 80% impuestos, 20% gastos, y es lo que tiene encendida a la población y la siguen encendiendo cuando por un lado firman una convención colectiva a espaldas de todo el mundo con presencia del presidente como testigo, ¿verdad? Y por otro lado, sale el ministro de la presidencia al mejor estilo ortodoxo de política tradicional, con un discurso, hasta el ministro de Salud dio una conferencia diciendo, si ustedes no me aprueban los gastos, pues van a haber consecuencias del registro público que se cierra, el Ministerio de Salud en problemas, el Tribunal Supremo de Elecciones. De ahí, aquí la gran pregunta que yo me hago, de ahí sí, suponga que los gastos se quedan iguales, 20,000 millones de dólares, y los impuestos son apenas 9,000 millones. Entonces, ¿quién les va a pagar la diferencia? ¿De dónde van a sacar la plata, señores? No han entendido que no es plata, que ya no nos pueden prestar más. Entonces, me parece poco serio, realmente me parece una bofetada al pueblo costarricense
lo que se está haciendo y una negativa, yo no entiendo por qué, una negativa de sentarse a discutir el tema importante. El tema importante aquí es un convenio alternativo balanceado con el Fondo Monetario Internacional que tire señales positivas serias de que el país le va a entrar al problema del fisco, pero no entrar a discutir que si se sentó o no se sentó con Célimo y que si yo fui el primero que quitó los bloqueos o fue el otro. Eso no nos va a resolver el problema económico. Claro. Don Gerardo, aprovechando que Alberto puso el tema de los impuestos acá, una de las cosas, el otro día hablábamos con una persona pues muy prominente en temas tributarios y le dijimos que pues que por qué no se hacía un recorte de la cantidad de impuestos que había, y entonces entre las cosas que han salido a la luz pública o que se han conversado durante algunos años ha sido el famoso flat tax, ¿verdad? El tema es el siguiente. A mí me sorprendió su respuesta porque dice, no, es que no hay que ser demasiado simplista. A ver, ¿por qué no? Si un impuesto o una simplificación de impuestos genera resultados positivos, ¿por qué no vamos a ser simplistas? O sea, ¿por qué vamos a complicarnos? Y de aquí venimos de los 101 o 104 impuestos que hay, donde los que recuperan el 70%, o más bien donde se concentra el 70% de la recaudación fiscal, es en 3 o 4 de ellos. Entonces, ¿para qué existen los otros 99, verdad? ¿Qué nos puede decir usted por qué sí o por qué no ese flat tax, don Gerardo? Sí, vamos a ver, de nuevo, el problema del gasto, presupuesto 2021 es un plan de gastos de 20,000 millones de dólares. Claro. Los impuestos actuales, que son más de 100 impuestos, nos dan 9,000 millones de dólares. De los cuales, como usted dice, el impuesto a las utilidades y salarios da 31%, el IVA da 21% y aduanas da el 12%. O sea, de los 100, en 3 impuestos usted tiene prácticamente el 70% de toda la recaudación. Entonces sí, yo coincido de que para el contribuyente, todos nosotros, es complicadísimo tributar, pagar impuestos, por más electrónico que sea. Hay un montón de impuestos que hacen que las fechas sean distintas y es complicado. Y también la administración de los impuestos es complicado. Pero yo trato de ser realista y decir, señores, ya no hay tiempo. Al gobierno se le vencen cerca de 2,500 millones de dólares de deuda de aquí a diciembre. Hay vencimientos como de 1,000 y resto millones en intereses. Tiene que pagar aguinaldos, tiene que pagar pensiones, tiene que hacer las transferencias. Y entonces, mientras nos vamos en esta discusión de si es flat tax o si no lo es, ¿y quién me garantiza a mí que si yo bajo la tasa impositiva, la recaudación me va a subir o me va a bajar? Yo creo que por la urgencia no estamos para eso. Sí, en el 2023 se plantea en la propuesta del gobierno, que creo que sí es aceptable, tiene sentido, la renta global. La renta global va en la línea de un flat tax, en el sentido de consolidar, pasar de un sistema cedular a un sistema de un único impuesto, donde metamos todas las fuentes de ingreso, salarios, alquileres, intereses, dividendos en una sola olla, y ahí sí tenemos que entrar en una discusión si la tasa impositiva es 30 o si la tenemos que bajar a un 15 o un 20. Ahí yo creo que en ese momento, pues sí, o en el 2022, pero en este momento para mí urge buscarle una solución porque el tiempo se nos agotó. Ahora, un alto porcentaje de los gastos del gobierno es el servicio a la deuda, el pago de la deuda, ¿verdad? Tengo entendido que aproximadamente el 70% de la deuda del gobierno es con las mismas instituciones del gobierno, o sea, se pasan el dinero de un bolsillo para otro. ¿No es viable a corto plazo una renegociación de esa deuda o hasta condonarla con algunas de estas instituciones? Buen punto, Alberto. Vamos a ver, de los 20,000 millones de dólares del presupuesto, el 25% son remuneraciones. Son 5,000 millones de dólares al año. El otro 25% son transferencias, otros 5,000 millones de dólares, de las cuales solo 2 representan casi el 70%. Pensiones para 60,000 pensionados de lujo que nunca contribuyeron por ese monto de pensión, y el Fondo de Educación Superior. El tercer rubro ya dentro del gasto efectivamente son las amortizaciones. Casi 4,800 millones de dólares
pero además de eso, ese monto creció respecto al año pasado un 50%. Imagínese un flujo de caja donde a usted le vencen en un año un 50% más de amortizaciones. Y el siguiente rubro son los intereses, donde hay que pagar por esa deuda intereses de 3.800 millones de dólares, el 18% de todo el presupuesto. Ahora, como usted dice, del total de la deuda, que son 49.000 millones de dólares a fines de este año, para nuestra fortuna, solo el 23% es deuda externa y el 77% es deuda interna. Y de ese porcentaje de deuda interna, como usted mencionó, el 72% está en manos de las mismas entidades del sector público, la Caja, el INS, los bancos del Estado y las operadoras. Yo hice un planteamiento ya hace prácticamente 2 meses que lo llamé reingeniería financiera de la deuda interna en manos del sector público. Hay que tener mucho cuidado. Uno no puede hablar de condonación, porque una condonación es un no pago y eso internacionalmente es un default. En el momento en que nosotros cedamos y hablemos de una condonación, aquí cunde el pánico y tenemos una corrida de depósitos que yo la sufrí en el BAC, solo que es una corrida de depósitos del gobierno y ahí tenemos una crisis de tipo de cambio. No, aquí hay que hablar de una refinanciación. Señores, vean, ustedes quieren que yo entre en default y no les pague todos los títulos de deuda que ustedes tienen conmigo, operadoras de pensiones, la Caja, el INS, el ICE. O ustedes quieren hacer 2 cosas. Uno, de ese vencimiento grande que viene de 4.800 millones de dólares, ¿qué les parece si no hacemos un haircut? No estoy hablando de un corte de deuda, no estoy hablando de un castigo a la deuda. Yo les voy a reconocer el 100% del principal, pero tiremos esto a 5 años. Exactamente. Y entonces me dan oxígeno, ¿verdad? En 4/5 partes, en un 80% de esos 4.800 millones, y yo le quito de plano una presión al flujo de caja que don Elian me agradecería de 4 puntos del PIB en cuanto a necesidades financieras. Y lo otro, señores, ¿saben cuánto es la tasa promedio que se está pagando en dólares por esa deuda interna? 10% obsceno en dólares, cuando la deuda externa es 5%. ¿Quién en otro lado, si no existiese el problema de liquidez del gobierno, quién les va a pagar hoy en el mundo una tasa de interés del 10% en dólares? Señores, ustedes están haciendo clavos de oro a costas del problema de liquidez del gobierno. ¿No les parece que podrían hacerme un descuento de 1 o 2 puntos mínimo en la tasa de interés? O sí. Don Gerardo, En disculpe, beneficio de ellos. en esta composición, por ejemplo, para traer a colación un ejemplo, el Costa Rica 44. El Costa Rica 44, supongamos que el 70% está en manos del sector público y el 30% en manos de inversionistas extranjeros. ¿Esta renegociación se tendría que hacer al 100% o enviaríamos una pésima señal cuando recortamos la tasa de interés que se le prometió a los inversionistas en ese 30% que no son del gobierno? Entonces, mi pregunta es, ¿hay que partir las 2 cosas, separarlas y negociarlas por aparte para poder dar confianza al exterior? ¿O sería negociar el interés para todo el mundo, no pagar principal y extender a todo el mundo a 5 años? No, tu posición es la correcta. Yo no puedo tocar a los inversionistas privados. Okay. Los inversionistas privados tienen, entre comillas, un contrato. Por un tema de confianza país, claro, para que no se nos desplome la inversión extranjera. En el primer momento que yo le digo a los inversionistas privados, locales o extranjeros, vean, les voy a bajar la tasa de interés o les voy a tirar esto a largo plazo. No. Tiene que negociarse con las entidades públicas y estas tienen que aceptar voluntariamente. Y el Ministerio de Hacienda lo que hace es emitir un nuevo bono que viene a sustituir las amortizaciones, el 80% de las amortizaciones a 5 años plazo y con una nueva tasa de interés en vez del 10, digamos 8 o 7, y voluntariamente se sale a subasta y ellos compran este bono a cambio de los títulos viejos. Y Gerardo, a los otros bonos no les pasa nada. Se ha hablado también de la venta de activos. ¿Qué activos deberíamos de vender y en qué forma venderlos? Aquí, Luis Fernando, la palabra privatización o venta está satanizada. Si uno habla de privatización o de venta, te tildan de neoliberal o como un señor que yo no conozco, Alberto Rodríguez Baldí, manda un audio ayer diciendo que yo estoy en colusión con Leonel Baruch, ojalá yo tuviera la plata de Leonel, y que mi propuesta es para yo, junto con Leonel, comprar el Banco de Costa Rica. Imagínense, el Banco de Costa Rica tiene un patrimonio de $1.000 millones.
hey, bien vendido el Banco de Costa Rica serían 2.000 millones de dólares. Si don Alberto Rodríguez Valdí dice que yo lo voy a comprar a medias con Ajá. Leonel Baruch, yo tendría que tener un capital líquido de 1.000 millones de dólares. No estaría aquí con ustedes, estaría en mi yate, en mi helicóptero, quién sabe en cuál isla del Caribe estaría disfrutando. No, la venta de activos yo la estoy promoviendo como un canje de deuda por acciones. Háganos dueños, democratice el capital del Banco Costa Rica, de Colby, de el INS, de VIXA. Háganos dueños a nosotros a través de las operadoras de pensiones o a través de la caja, que hoy están llenos de títulos de gobierno. Entonces, abra el capital, democratice, lleve eso a la bolsa, aumenta el mercado de capitales, ¿verdad? Nos hace a todos dueños y esas entidades, la caja o las operadoras de pensiones, le pagan al gobierno, le devuelven títulos. Pero ojo, esa devolución de títulos es para amortizar, ¿verdad? La deuda actual, bajar esa deuda de 40.000 a 35.000 millones, y con eso nos ahorramos 5 puntos del PIB, ¿verdad? Le entran al gobierno 5 puntos para amortizar y nos ahorramos más o menos 2 puntos al haber menor deuda, menos pago de intereses. Don Gerardo, esa idea es brillante. Esa idea de alguna manera alivia en el corto y mediano plazo, digamos, la presión que hay por recursos. Sin embargo, trasladaríamos una enfermedad a los fondos de pensiones, que es que todas estas entidades no son superavitarias. Estas entidades están muy burocratizadas, son muy ineficientes, tienen administraciones que se manejan a través de las ideas políticas y no a través de las ideas económicas. Entonces, no estaríamos más bien infectando a los fondos de pensiones con bueno, ahora que estamos en época de virus, ¿no lo estaríamos infectando con otra enfermedad? Buen punto. Mi planteamiento es que efectivamente la venta mínima es por el 60%. Si no hay control del capital accionario por parte de las operadoras de pensiones, yo no entraría. Porque con control, yo lo primero que hago, efectivamente, imagínense que los índices de eficiencia operativa del Banco de Costa Rica rondan el 70%. O sea, de cada colón que ahí entra de ingresos, se va en gastos 70%. Sí, es que no. ¿Verdad? Entonces yo no, yo lo que haría es traerme una firma internacional que existen para decirles, ok, yo ya tengo el control de estas entidades, hágame un rediseño organizacional, arrancando por la junta directiva, las gerencias, la administración, hágame un Lean Six Sigma de esta organización y póngame a competir al Banco de Costa Rica de tú a tú con Bacredomat, a ganar plata, a ganar plata. Claro, con un interés de que con esa plata se haga banca para el desarrollo y que también se distribuya, como en la empresa privada, un 25% de la utilidad del año como dividendos. Y eso es lo que le daría rendimiento a las operadoras. No, si no es así, como usted dice, no, yo sería un irresponsable de estar promoviendo meter plata buena que está hoy en las operadoras de pensiones a plata mala. Sí, es inocular una enfermedad mortal al sistema de pensiones. Don Gerardo, yo quería tocarle el tema de las cooperativas. Hay cooperativas aquí en Costa Rica que son empresas monstruosas, ¿verdad? Prácticamente transnacionales. ¿Ve usted viable grabarlas, meterles impuestos a estas cooperativas? Bueno, el gobierno lo planteó. El gobierno en la propuesta original propuso eliminar la exoneración, pero de un grupo de cooperativas. Me imagino que lo que estaban pensando era en Dos Pinos y 3 o 4 cooperativas de ahorro y crédito que se han hecho muy grandes. Vamos a ver, yo creo mucho en el fair play. El concepto de cooperativas es un buen concepto, pero la cooperativa era entendida como una cartera cautiva. Usted está especializado, es un grupo comunitario que tiene intereses comunes y entonces se organiza como una cooperativa para darle beneficios a ese grupo cerrado. Pero cuando usted tiene una cooperativa en donde está de tú a tú, ¿verdad? Compitiendo con otras empresas privadas a nivel comercial, y usted le dice, venga aquí, si usted quiere trabajar con mi cooperativa y que yo le dé préstamos, lo hago afiliado, póngame 10,000 pesos y lo hago afiliado, usted ya distorsionó el concepto de una cartera cautiva. Lo está abriendo. Y entonces, si usted está en el fair play, no se vale. Tarjeta roja si yo tengo unas condiciones diferentes, beneficiosas, vis a vis los que sí están pagando los impuestos. Entonces, no hay razón por la cual esas cooperativas no jueguen con las mismas condiciones en una competencia abierta y limpia.
Y con las zonas francas, mantenerlas siempre en un régimen especial, que tengan bastantes beneficios. Bueno, de eso se ha hablado mucho. Levemente. Claro, de eso se ha hablado mucho. Vea, en las exoneraciones totales, el último estudio que hay, lamentablemente no está actualizado. El Ministerio de Hacienda tiene un estudio del 2018, es el último, donde estima que todas las exoneraciones significan una pérdida de recursos como el 5% del Producto Interno Bruto. Eso es lo que se deja de percibir por todas las exoneraciones que hay. Eso incluía que no se estaba grabando los servicios con el IVA. Bueno, ya eso cambió y ahora de esos 5 puntos se recuperan como 2 puntos. ¿Okay? El tema de las zonas francas, la famosa exoneración de las zonas francas, es un 1% del PIB. De eso es lo que estamos hablando. Un 1% del PIB en supuestos impuestos que se podrían obtener si se les grava. Pero ojo, hoy las zonas francas, las empresas de zona franca pagan al año 600 millones de dólares en cargas sociales a la caja y pagan alrededor de 40 millones de dólares en contribuciones al INA. Si usted me asegura que grabando las zonas francas no se van, grábelas. Pero arrancando por ahí hay un problema jurídico. Yo tengo un contrato con usted y usted me dijo que durante tantos años yo estaba exento y en función de eso yo invertí. Aquí no hay seguridad jurídica, usted me está cambiando las reglas de juego. Voy a un tribunal internacional y cuidado si no, viene la torta, lo mismo que Infinito. Miles de millones de dólares por brincarnos la seguridad jurídica. 2, Panamá acaba de aprobar una ley de zonas francas que tiene incentivos más atractivos que los nuestros. Entonces, ¿dónde va a meter los 150,000 empleos directos, muchos muchachos jóvenes, mujeres de zonas rurales y 100,000 indirectos que están en las zonas francas? No sé, a mí me parece que sería una locura. Bueno, el IMAE, el índice mensual de actividad económica última hora de agosto que publicó el Banco Central, se estabilizó en una caída de 7.7, que fue lo mismo de julio. Pero ese 7.7 de caída en el IMAE no se explica por el régimen definitivo. El régimen definitivo sigue cayendo 9,5%. ¿Quién explica la recuperación? Zonas francas. Las zonas francas se recuperaron en 2 meses de una caída de 5 puntos, ya está flat, no están decreciendo. Entonces la gran pregunta que yo hago, ¿usted quiere grabar las zonas francas y que sigamos cayendo al 9,5% del régimen definitivo? ¿O usted quiere que en las zonas francas nos ayuden a ir saliendo poco a poco de este problema? Es como el famoso infierno tico. Dicen que el infierno tico, perdón lo que voy a decir, es un gran pozo de aguas negras para decirlo de alguna forma. Y cuando alguno por su esfuerzo, por su dedicación, empieza a sacar la cabeza del pozo, todos los demás lo agarramos de los pies y venga para acá. Venga para acá porque al final todos somos del pozo de aguas negras. Así es. No, sin duda este tema de los impuestos en un país donde ya, según este estudio de Doing Business, ya estamos en el 58.3%, tratar de aprobar más impuestos y llevarlos al 60%, pues evidentemente ya pasamos el umbral de la confiscación hace rato, ¿verdad? Entonces es totalmente ruinoso si seguimos en ese camino. Don Gerardo, yo quería hacer una consulta con respecto a lo que es la inflación de Costa Rica. La inflación de Costa Rica los últimos años se ha mantenido baja y estable, por debajo del 4%, casi siempre. Inclusive hemos tenido inflaciones del 1.3, cuestiones así. La pregunta mía es, pegándola con la primera pregunta que le hice, y esto tal vez, si podemos aterrizarlo en un lenguaje que todos lo entendamos como simples mortales, ¿será posible eventualmente que el circulante que haya, o sea, el circulante es el dinero en efectivo para la gente que nos escucha, en la economía, pueda estar estimado o subestimado en la cantidad real que se necesita en este momento? ¿O eso no es posible? A ver si me explico otra vez. El dinero circulante que hay en la economía podría estar subestimado de alguna forma, o sea, que haya menos circulante que el que debería estar circulando en la economía, o eso es imposible. No, yo no lo veo porque más bien hoy lo que tenemos es un problema de deflación. O sea, hoy no tenemos un problema de inflación, es la tasa de crecimiento del índice de precios está siendo negativa. Correcto. Entonces,
yo no veo que más bien tengamos un exceso de liquidez. Cuidado, si no, más bien hace falta liquidez. Bueno, pues Porque, precisamente esa es la pregunta, don Gerardo. Más bien, tenemos una insuficiencia de liquidez en el sistema y eso está incidiendo en que las tasas de inflación estén permanentemente en los últimos 5 años por debajo del 4%. sí, yo creo que el tema ha sido más que todo que la política monetaria, hemos tenido banqueros centrales que se han enfocado solamente en el inflation targeting, o sea, un enfoque de metas de inflación. El central se ha propuesto una meta de que la inflación no supere el 3 más menos 1 porcentaje de crecimiento de los precios al año, y pues todos sabemos que entre más plata tiene la gente, más tiende a gastar, y al haber más gasto, si la producción no crece, todo se va vía precios. Entonces, la forma como el Banco Central controla la cantidad de colones que circulan en la economía es recogiendo esos colones con bonos, emitiendo bonos o con el encaje mínimo legal. Y eso lo que ha hecho es que el objetivo de búsqueda del pleno empleo ha pasado a un nivel secundario. El central se siente o se ha sentido muy contento de alcanzar metas de inflación relativamente bajas, pero el problema nuestro, no de ahora, desde julio del 2015 la economía no venía creciendo al ritmo deseado y por eso teníamos desempleo del 12-13%. El COVID lo que vino fue a darnos una bofetada diciendo no solamente no va a crecer, sino que ahora va a decrecer. El central ahora dice 5 puntos. Mi número en marzo yo dije, no, mínimo 7 puntos de caída en el Producto Interno Bruto. De tal manera de que incluso hay discusiones si nosotros deberíamos tener el mismo esquema del FED, del Banco Central gringo, al mismo nivel la inflación y al mismo nivel la búsqueda del pleno empleo. Y eso sí te haría ser un poco más balanceado en el manejo del circulante y no solamente concentrarte en metas de inflación. Yo le hago una pregunta para complementar esto. Sería muy descabellado pensar, que yo sé que hablar en economía de poner la maquinita, imprimir billetes y monedas es un insulto, pero mi consulta es la siguiente. Sería muy descabellado pensar que si se hace una emisión inorgánica, o sea, si se pone la máquina a imprimir papel, equivalente al 1,5% de ese PIB e inyectarlo en la economía a través de programas, no sé, de banca para el desarrollo, etcétera, a través de entes regulados, entes financieros regulados, de manera que se pueda volver a recoger este dinero que se sacó a la calle. ¿Cuál podría ser el resultado en la inflación si la emisión está siendo controlada? ¿Sería algo que se podría hacer? No, no es tanto la preocupación del impacto en la inflación, porque como le digo, si la meta de inflación del Banco Central es 3 más menos 1, póngase en el techo 4 puntos y está teniendo una inflación negativa de menos 1, entonces usted tiene ahí margen. Usted le puede meter toda la plata que quiera y tiene un margen de 5 puntos de subida de precios y aún así cumple la meta. No, no, es el mensaje que tiramos. O sea, tenemos que estar nosotros claros que el mundo hoy es abierto, todo se sabe. Todo el mundo se virtualizó. Nosotros estamos conectados mundialmente. Lo que pasa hoy en la China, lo que pasa hoy en Europa, en Asia, amanece en nuestros teléfonos. Tenemos la información en tiempo real. ¿Ustedes no creen que las agencias calificadoras, sus analistas, están revisando lo que está sucediendo en Costa Rica en tiempo real? Claro, yo estoy espantadísimo porque con todas estas noticias, ¿verdad? De una firma, de otra convención colectiva que da un montón de beneficios al sindicato de trabajadores del Ministerio de Educación, con la salida de Marcelo Prieto en el sentido de asustar a todo el mundo de que no vamos a poder dar los servicios públicos básicos. ¿Cómo creen que nos estamos viendo? Y si además venimos, no, pues un poquitito, mire, nada más la puntita, aquí le voy a dar un poquito de dinero inorgánico a esta gente. No, hombre, no hay nada peor en materia económica que el manejo irresponsable de la política monetaria. Y un manejo irresponsable es poner la máquina a tirar helicopter money, se llama helicopter money. En los países africanos hacen eso. Un presidente de un gobierno dice, vamos a salir del problema de Zimbabue y se sube en un helicóptero y empieza a tirar billetes. Pa, pa, pa. No está ahí, el asunto no está ahí, el asunto está en cómo mejorar la productividad,
en cómo ser más competitivos, en cómo innovar, ¿verdad? En cómo exportar más, no en un tema de emitir plata sin respaldo. Don Gerardo, bueno, como usted lo menciona, el gobierno está sin dinero en este momento. Estamos exactamente a un mes y 11 días de que empiece diciembre. Diciembre hay que pagar aguinaldos, fin de año dice usted que hay varias deudas que hay que cubrir. El tema del FMI, ese préstamo de emergencia, pareciera verse poco viable en tan poco plazo, ¿verdad? Debido a las protestas y la oposición que ha habido. ¿Cuál es el panorama? ¿Qué tan oscuro es el panorama a corto plazo? No, Alberto, es que, a ver, recuerden que el 2020 ya estaba, entre comillas, listo. El cierre financiero del 2020 estaba listo. Las necesidades financieras del 2020 eran 10 puntos de déficit del PIB y 4 puntos de amortizaciones, 14 puntos del PIB. Y el anterior ministro Chávez y este ministro Villegas plantearon un esquema, 7 puntos con deuda interna y 7 puntos con deuda externa, de los cuales había en esos 7 puntos un saldo de eurobonos por 1,5 puntos que no se habían gastado. Y se presentaron en la Asamblea Legislativa créditos externos que cerraban la ecuación. De esos créditos externos ya se aprobó la facilidad rápida y se aprobó el crédito de la Corporación Andina de Fomento. Pero ahí están en fila el crédito del BID, el crédito del Banco Centroamericano, el crédito del Banco Mundial. O sea, la solución está. Es plata de largo plazo y plata al 1,5, 2, 3%. Es que es totalmente ilógico. O es eso o venimos a financiar ese hueco al mercado interno que lo que haría es disparar las tasas de interés y subir las cuotas de las familias y de las empresas, que es el problema. De ahí la discusión bizantina que se tiene en politiquera en la asamblea atacando al gobierno y el gobierno atacando a la asamblea y mientras tanto los créditos están ahí. Entonces, de ahí yo veo que si de aquí, como decís, en los próximos días no vemos que ese cuello de botella se empiece a mover, de ahí la economía se va a ajustar vía tasas de interés internas, vía tipo de cambio y vía más desempleo, porque lamentablemente van a haber más muertes jurídicas y muchas de esas MIPYMES van a tener que votar personal. Don Gerardo, yo le voy a hacer una metralla, una ráfaga de preguntas así, casi de respuesta sí o no. ¿Usted defiende la tesis de que tenemos que ir por el préstamo del Fondo Monetario Internacional sí o sí? Sí, al cubo. Ok. Segundo, ¿usted defiende la tesis de que tenemos que aprobar nuevos impuestos? ¿O podríamos evitarlos? No, salvo que sea un residuo después de ver un esfuerzo importante de reducción del gasto y evasión, control de evasión y venta de activos. ¿Y por dónde cree usted que podría visualizarse ese residuo en un momento económico que algunos han comparado con una catástrofe, una guerra? O sea, estamos sin guerra, como en una guerra. Yo no diría ni siquiera por la pandemia, sino por la reacción que se tuvo y las medidas con respecto a la pandemia. Pero entonces, ¿dónde cree usted que quedaría ese espacio? ¿Quiénes pagarían esos impuestos en caso de tener que ir hacia allá? Yo le mandé una carta ayer abierta al presidente. Ahí está muy claro. Yo le digo, vean, no a la tasa Tobin, no al IVA, no al impuesto a los bienes inmuebles, no a la sobretasa de utilidades, no a la sobretasa de salarios. Todo lo demás que usted propuso, sí, éntrele como un residuo. ¿Qué sería ese residuo? Los que cortan cupones. La gente que corta cupones, todos sabemos. Expliquémoslo un poquitito para entender qué es cortar cupones. Cortar cupones es, ahora los títulos se han vuelto electrónicos, pero en mis tiempos de banquero, la gente de perfil de ingresos altos, ¿verdad? Lo que hacía era comprar bonos, títulos físicos, y esos papelitos que eran el título principal venían con cupones, que eran los intereses, cartoncitos claro. De intereses. Entonces, cada vez que vencía un mes, lo que hacía el señor inversionista, cortaba el cupón de ese mes, iba al banco, presentaba ese cuponcito y le daban los intereses. Bueno, aquí hay gente que, para fortuna de ellos, son superavitarios, les sobra la plata y lo que hacen es comprar títulos valores y cortan cupones. Entonces, cuando usted dice un impuesto a las rentas de capital, ¿verdad?
y ya sea intereses o ganancias de capital, lo que está es gravando a la gente de los quintiles 4 y 5, Claro. donde ahí el ingreso per cápita que tiene esa gente más o menos son 2 millones de colones. Y la tasa de desempleo, incluso con COVID, ahí es como el 5%. Mientras que el ingreso de los quintiles más bajos, usted tiene un ingreso de 60,000 pesos. ¿Quién va a estar cortando cupones con 60,000 pesos al mes si la canasta básica vale 54,000 colones? Y una tasa de desempleo del 45%. Imagínense, en el quintil de ingresos más bajos tenemos 1 millón de costarricenses, hogares ahí con ese nivel de desempleo. El otro impuesto es del renta global, que es consolidar todas las rentas, ¿verdad? Salarios, intereses, alquileres, dividendos, y eso está en el 2023, modificar la ley, y ahí sí, hablemos de una tasa más baja, en vez del 30, no sé, el 20%, y ahora sí, con una base ampliada y una tasa más baja, pero todos contribuyen en función consolidada, como se hace en todas las partes del mundo. Y luego, pues sí, se eliminan una serie de exoneraciones, exoneración de las cooperativas, exoneración de la caja del ANDE, salario escolar, no se vale que si es salario, los salarios del sector privado todos pagan impuestos y el salario escolar en el sector público no es justo. Bueno, hay una realidad, la gente no se involucraba mucho en temas políticos y menos en temas económicos. Sin embargo, yo creo que hoy como nunca el pueblo le está exigiendo al gobierno recorte de gastos. Uno de los argumentos de siempre, no de este presidente, ni del anterior, que era también bien malo, sino de los gobiernos de liberación y la unidad de más, es que el gasto es muy inflexible y que el tema de la inflexibilidad del gasto también pasa por las transferencias que están de alguna manera como una camisa de fuerza, protegidas o acorazadas por la Constitución. Don Gerardo, yo quisiera que usted nos explicara un poquito a todos qué son esas transferencias y si usted ve alguna viabilidad, digamos, para recortarlas. Por ejemplo, el FES, ¿cómo es posible que en este año que toda la economía se congele, nosotros no solamente tenemos que pagarles igual, sino que aumentárselos? O sea, es que hay cosas que son irracionales. O, por ejemplo, esta convención que se acaba de firmar, que nos ahorramos con el duro paso por el calvario del 2018 con el paquete fiscal, una cantidad, creo que 51,000 millones, y resulta que ahora se condonan 28,000 millones de salarios que se le pagaron a los maestros y que ellos no fueron honestos y no lo devolvieron, sino que se lo dejaron y lo gastaron en las cuentas. Entonces ahora, parte de esa convención es decir, vean, señores, no se preocupe, ahí les va como un regalito, la platica, ahí les queda, no hay ningún problema, no tienen que devolver nada. Entonces, uno, explicarnos un poquito esas transferencias y por dónde ve usted si realmente el pretexto es real de que no es inflexible y no se pueden tocar las transferencias. No, ya ese cuento ya no se lo traga la gente porque ahora las redes sociales divulgan información de otros que no tenemos ningún interés y decimos las cosas como son. Dos rubros, el 25%, 5,000 millones se va en salarios, como usted dice, y de esos 5,000 millones, 2,100 millones son pluses, 260 pluses en función de convenciones colectivas, incluso un bono por llegar temprano, en el caso Recope, o un famoso enganche que si usted está en el sector médico y le suben el salario a cualquiera, a usted también se lo suben. Hay 1,900 millones de dólares al año que son los salarios base. Entonces, ¿qué pasa? Vea, Ministerio de Relaciones Exteriores, 409 plazas, salario mensual promedio en el presupuesto 2021, 3,600,000 colones de salario promedio mensual. Como me decía alguien, mire, don Gerardo, es que son embajadas, usted tiene que entender que en Londres es muy caro, que el Asia es muy caro. Sí, pero yo no estoy hablando de Londres ni de Asia. Yo lo que estoy diciendo es que si estamos en una crisis, y como decía mi abuela, la necesidad tiene cara a caballo, se justifica que sigan abiertas 42 embajadas y 26 consulados. O alguien ha hecho la tarea de decir, bueno, de ahí voy a tener que cerrar algunos de estos. En el Poder Judicial, 12,700 funcionarios con un salario promedio de 2,530,000. Y lo que más cólera da es que el presidente de ese poder ha dicho que yo soy autónomo, aquí nadie se me mete, yo tengo autonomía, yo fijo mis salarios, yo fijo mis condiciones y lo reeligen
Los religen, una bofetada. En Asamblea Legislativa hay 1,000 funcionarios con un salario promedio de 2.400.000. Uno piensa en 57 diputados. ¿De dónde salen 1,000 funcionarios? O sea, lo que quiero decir es que aquí nadie le ha metido el diente, como en empresa privada, cuando hay crisis, cuando hay necesidad, a un rediseño del aparato estatal que nos permita generar ahorros y eficiencia. Y en cuanto a las transferencias, son 5,000 millones de dólares. Los primeros 2,000 millones se van en pensiones. Hay 16 regímenes especiales de pensiones, aparte del régimen de invalidez, vejez y muerte. Cuando Eduardo, cuando Luis Fernando, cuando Alberto se lleguen a pensionar, se van a pensionar por el régimen de invalidez, vejez y muerte, y la pensión máxima que les van a dar es 1.600.000 colones, con independencia de lo que ustedes cotizaron. ¿Por qué 60,000 costarricenses, que son de otro planeta, a través de estos regímenes especiales, siguen recibiendo 2,000 millones de dólares de pensiones? Que les da pensiones millonarias de 10 millones, 8 millones, sin haber cotizado. Pero ojo, eso es cuento, porque la Constitución Política, en el capítulo de Hacienda Pública, nos dice que los presupuestos del gobierno tienen que ser equilibrados financieramente hablando. ¿Qué clase de equilibrio financiero tiene usted en un presupuesto donde solo el 45% de los gastos se cubre con ingresos ordinarios y el 55% es deuda? Y ya hubo un fallo de la sala con la ley 9635 que le dijo al gobierno: usted no está obligado a seguir girando. Si usted tiene un problema de desequilibrio financiero, no está obligado a seguir girando. Y el otro es el FES. Sí, al FES se va a 1,000 millones de dólares. Si uno dijera, les llega a los estudiantes de escasos recursos, les llega a los estudiantes en calidad de la educación, pero nos hacen las pruebas PISA y resulta que salimos de último, o hay una pequeña casta de funcionarios administrativos y de profesores universitarios echándose millones. Entonces, señores, un momentito, vengan, tengo que hablar con ustedes, yo no puedo seguir girando, hagan un esfuerzo de revisar sus presupuestos de arriba para abajo y quiero que me traigan un ahorro, como hacía yo en el BAC, entre un 15 y 20% del presupuesto. Pero nada de eso se pone sobre la mesa. ¿Por qué? Porque todos son lo mismo, o sea, están pensando en el costo político, en que son 350,000 empleados públicos multiplicado por 3 votos por hogar. Ahí tengo 1.200.000 votos, y como nosotros del sector privado no vamos a votar, la abstención es como el 70%, ya me elegí. Es que ahora hay como 60 candidatos. Después de Carlos, todo el mundo se cree presidenciable y todo el mundo está trabajando de esa manera, y eso implica proteger esas alianzas o esas gollerías con las municipalidades, con el sector X, el sector Y, los sindicatos, en contra del taxpayer. El taxpayer, ¿quién lo defiende? ¿Quién en la mesa que propuso el gobierno tenía un nombre que representa a los pagadores de impuestos? Estaba la iglesia, estaban los sindicatos, estaban las universidades, ¿verdad? Las cooperativas, pero no había ninguno con un título de pagador de impuestos. De contribuyente. Don Gerardo, sin duda alguna, pues muy enriquecedora esta conversación. Muchísimas gracias por su tiempo. Realmente nos abre los ojos, nos deja ver qué es lo que está pasando. Nosotros cerramos este programa con una pregunta que es: ¿cuáles 3 cosas muy puntuales usted podría darle como asesor al presidente, como asesor del presidente en este momento al presidente? Conocemos todas las propuestas. ¿Cuáles son 3 cosas puntuales de urgencia que usted podría extenderle al señor presidente como asesor en este momento? Humildad, apertura, capacidad de escucha, confianza, liderazgo y formar un equipo, lo que yo lo he llamado el War Economic Room. Lo hizo Winston Churchill. Estamos en una guerra, usted decía. Traiga los mejores cerebros de este país, del sector empresarial, del sector académico, del sector laboral, y enciérrelos en un cuarto, y no salen de ahí hasta que no me salgan con un plan de reactivación económica. Deje al equipo económico discutiendo con los diputados el tema del problema fiscal y ponga a gente empresaria, a gente trabajadora a pensar en un plan de reactivación. Pero salga más, expóngase más, use las conferencias del mediodía. Ya la gente está cansada de ver a Macaya, de ver a Salas, de ver muertos. No, enfoquémonos ahora en temas de reactivación. ¿Qué tenemos que hacer
para generar confianza, para estimular la construcción, la industria, la agricultura. Ponga a los bancos del Estado a moverse. Dios mío, da cólera tener que ir a lidiar, a rogar. Son meses para que los bancos te aprueben una moratoria, una readecuación. La gente está haciendo el esfuerzo. Tírenles el mensaje, miren ustedes, empresarios turísticos, comerciantes, transportistas, sé que están manteniendo planillas, yo les voy a dar un crédito fiscal. Cuando salgamos de esto, ustedes no van a tener que pagar impuestos sobre esas cargas sociales que hoy les están costando. A la caja, dígale a la caja, formalice a los MIPYMES, a los independientes, pero no trate a los independientes doble, los grava como patronos y los grava como asalariados. Pero además, si alguien llega a formalizarse, la primera pregunta que le hacen ahí en la caja es, ¿y hace cuánto usted no paga las cargas? Tome, aquí le va un traslado de cargos por 10 años. Así es. Don Gerardo, Don Gerardo, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que nos ven. Eduardo, nada más quisiera robarle un minuto, que creo que esto es importante. Está terminando este gobierno. O sea, falta relativamente menos tiempo de lo que ya ha pasado y de lo que hemos sufrido. Posiblemente la insensibilidad del presidente ha sido la ausencia de haber experimentado en carne propia lo que es montar un negocio. Además se llevó un montón de muchachitos que yo creo que nunca han trabajado en nada. Entonces ellos muestran una falta de empatía por el empresario y nos han destruido todo el tejido empresarial y productivo. ¿Cuál es el líder que necesitamos para la próxima campaña? ¿Cuál es el perfil? ¿Quién nos va a sacar de esto, don Gerardo? De ahí, no sé qué decirte porque si digo lo que yo pienso, me van a decir. Mejor dígalo. Se está candidateando él. Yo buscaría a alguien que no sea político. Yo buscaría a alguien ejecutor. Lo que el país necesita, ya estamos llenos de diagnósticos, ya estamos llenos de estudios. No, se llama poder ejecutivo. Poder ejecutivo. El país necesita un gerente. Alguien que haya pasado, como decía aquel, por donde asustan. Y por donde asustan es que maneje flujos de caja, que sepa lo que es la presión del flujo caja, que sepa lo que es la presión de tener que pagar proveedores, que sepa lo que es competir, que sepa lo que es productividad, que sepa lo que es trasnochar, que sepa lo que es gerenciar con el ejemplo. Yo no puedo, ¿verdad? Exigir cuentas de si nunca me han visto trabajando, si nunca me han visto sufriendo, si nunca me han visto que ando apagando las luces, que ando viendo ver cómo bajo el residuo de agua, el residuo de luz. La gente no es tonta, o sea, la gente ve lo que esos líderes hacen. ¿Quién fue el líder mayor del mundo de toda la historia? Y apenas con 33 años y sin redes sociales. Jesús, a puro ejemplo hizo que millones de personas comulgaran. Gandhi, ¿qué hizo Gandhi? A puro ejemplo, yendo a las calles y diciendo, aquí no se negocia con violencia. Gandhi no utilizó piedras, Gandhi no utilizó garrotes, Gandhi no utilizó gases lacrimógenos, Gandhi utilizó humildad, Gandhi utilizó sencillez, apertura, confianza. Copy-paste de esos líderes, que es lo que creo yo está faltando en este país. Don Gerardo, muchísimas gracias. Sabemos que usted tiene otros compromisos. A los que nos ven y nos siguen en redes, pues aquí estamos trayendo gente de primer nivel, conociendo la información de primera mano, sin sesgos, sin colores, sin banderas, información pura y dura de mano de los que saben. Muchísimas gracias por seguirnos y esperamos entregarles otro programa de estos pronto. Muchísimas gracias a los compañeros y a don Gerardo. Muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego. Gracias.